edición del Seminario Junior. Esta vez estamos con nosotros a Emanuel Delgadillo García con su plática sobre espacios secuenciales que tienen relación con la topología y los ordinales. Él es estudiante de la Facultad de Ciencias de los últimos semestres y está haciendo su tesis en topología. Entonces lo dejo con... Buenas tardes. Sí, originalmente el título de la plática era los ordinales como fuente de ejemplos y contraejemplos en la topología. Y pues esto fue porque en cuanto me invitaron a dar una plática, una charla aquí, lo primero que se me vino a la mente fue hablar sobre la relación que puedes tener en topología y los ordinales. Y pues pensaba hablar sobre justamente los espacios topológicos que puedes obtener de los ordinales con su orden que tienen ahí presente. Sin embargo, cuando estaba preparando la presentación me di cuenta de que los ejemplos interesantes y bonitos necesitan de muchos tecnicismos. Entonces, al final decidí hallar otra forma de presentar la relación que puedes tener de topología y ordinales y presentárselos. Y esa forma fue a través de las cerraduras secuenciales, porque las cerraduras secuenciales se definen a través de ordinales, de un proceso infinito. Necesitas omega 1 para definirlo. Pero bueno, justamente entonces vamos al inicio y pues iniciemos dando conceptos introductorios. Lo que vamos a utilizar van a ser los espacios topológicos, entonces conviene introducir el concepto de espacio topológico. Sin embargo, yo tengo una manía, o quizás fetiche, al introducir los espacios topológicos, al introducir el concepto de topología, primero me gusta recurrir al concepto de espacio métrico para después pasar como de forma natural al espacio topológico. Recordemos la definición de un espacio métrico. Pues tomemos un conjunto y tomemos un conjunto X y tomemos una función D que va de X cartesiano consigo mismo, que vaya a dar a los reales positivos. Vamos a decir que esta función va a ser una métrica si cumple tres propiedades. Si nosotros vemos esta función como la que nos da distancias, podemos decir que la primera propiedad nos está diciendo que la distancia de un punto a sí mismo es la distancia cero. Eso es natural. La segunda es que la distancia de x a y debe ser igual a la distancia de y a x. Y la tercera propiedad que debe de cumplir nuestra métrica es la famosa desigualdad del término, ¿no? Entonces, cuando definimos a los espacios métricos, los espacios métricos van a ser el par ordenado del conjunto X con su métrica. Surge naturalmente el concepto de continuidad a partir de los épsilon y las deltas. Sin embargo, cuando empiezas a trabajar con los espacios métricos, te das cuenta que esos conceptos que crees en un principio que son propios de los espacios métricos no lo son. Bueno, sí, pero no a la vez. ¿Por qué? Porque esos conceptos de continuidad, de densidad, se pueden definir al fijarte en este conjunto. En el conjunto de todos los... Bueno, quizás venga aquí un dibujo, pero creo que no dejé espacio para los dibujos. Pero, por ejemplo, supongamos que este es nuestro espacio métrico, que es R2, un cachito de R2, con la distancia que conocemos de siempre. Entonces, fijémonos en los conjuntos que tienen una cierta propiedad. ¿Qué propiedad? Que si tú te tomas un punto en ellos, eres capaz de hallar una bolita de cierto radio sentada en el punto que se quede contenido en el conjunto. Pero, bueno, quizás, espero que todos sepan que es una bolita, pero una bola en un espacio métrico, que es un punto X, la bola de radio R y de centro X es el conjunto de todos los puntos que miden o que distan menos de R a X, ¿no? Entonces, esas son las bolitas. Entonces, si nos fijamos en ese conjunto, en todos los subconjuntos de X que cumplen con que para todo elemento de ellos existe un real positivo, de tal manera que la bolita se queda contenida en él, entonces puedes definir los conceptos de continuidad y de densidad a partir de estos conjuntos, de estos subconjuntos. Y resulta ser que esta colección de subconjuntos cumplen tres propiedades que son las que de hecho nos permiten definir la continuidad y, por ejemplo, la densidad también. Y estas tres propiedades van a hacer que ese subconjunto de aquí, en los espacios métricos, cumple con que el vacío y el total está ahí, en esa colección.
también va a ser cerrado bajo intersecciones finitas y va a ser cerrado bajo uniones arbitrarias. De esta manera, como que, bueno, tenemos que estas tres propiedades de aquí en sus conjuntos de esta manera representan o codifican la noción de proximidad. Entonces, es así que abstraemos la noción de proximidad y definimos lo que es una topología y un espacio topológico de la siguiente manera. Dado un conjunto X que es no vacío y un subconjunto de subconjuntos de X, decimos que ese subconjunto tau es una topología para X si cumple tres propiedades. La propiedad de que el vacío y el total X pertenecen a la topología, que es cerrado bajo intersecciones finitas y que es cerrado bajo uniones arbitrarias. Si cumple estas tres propiedades, entonces es topología, y al par ordenado del conjunto con su topología es llamado un espacio topológico. Y entonces, pues ya dado el concepto de lo que es un espacio topológico, pues queda definir lo que es una función continua. Y una función continua entre espacios topológicos se define bastante natural. Bueno, quizás deba remarcar que esta definición de continuidad es continuidad general, porque está la continuidad puntual. Y sí hay una relación entre la continuidad puntual y la continuidad general, pero como no voy a ocupar la continuidad puntual para esta charla, pues tendré que omitirlo, tendré que omitir el concepto de continuidad local, pero el concepto de continuidad general es el siguiente. Si nosotros tenemos un espacio topológico X con su respectiva topología tau X y un espacio topológico Y con su respectiva topología tau Y, y tienes una función que va de X en Y, vamos a decir que esa función es continua si para cualquier abierto que nos tomemos del espacio topológico Y, su imagen inversa a través de la función f va a pertenecer o va a ser un abierto de... es cierto, ¿no? Se me olvidó decirles que usualmente a los elementos de una topología les llamamos abiertos, y disculpo por eso, pero sí, entonces, bueno, rebobinando la definición de continuidad, vamos a decir que esta función de x a y va a ser una función continua si para cualquier u abierto de y, su imagen inversa bajo la función f es un abierto de x. Y definí por ahora, porque ya lo voy a necesitar. Bueno, y otro concepto, el último concepto que creo que necesito para empezar verdaderamente la charla, es el de convergencia de sucesiones. El concepto de convergencia de sucesiones en espacios topológicos también es bastante natural y bastante bonito. Y al igual que allá me van a tener que creer que el concepto de continuidad en espacios topológicos generaliza la continuidad en espacios métricos. Y también me van a tener que creer que la convergencia de sucesiones en espacios topológicos generaliza la noción de convergencia en espacios métricos. Es bonito ver eso, pero pues igual no es el motivo de la charla, voy a omitir. Pero bueno, el concepto de convergencia de sucesiones es el siguiente. Si nosotros tenemos un espacio topológico X, tau X, y tenemos una sucesión de elementos ahí, las sucesiones siempre las denotamos de esta manera, como entre paréntesis x sub k con el subíndice corriendo en los naturales. Si eso es una sucesión de elementos de x y te tomas un elemento en x, vamos a decir que la sucesión converge a x, y siempre lo vamos a denotar como xk flechita x, sí y solo sí para cada elemento de la topología que contenga a x, vamos a encontrar un natural n sub 0, de tal manera que esta cola de la sucesión se queda contenido en 1. Esto, si por ejemplo lo vemos en un espacio métrico, por ejemplo este recuadrito que representa pues un pedazo de R2, si tenemos ahí el punto X y tenemos ahí los elementos de nuestra sucesión que son puntos pues en el espacio, pues va a resultar que esa sucesión va a converger al punto X si somos capaces de tomar un abierto ahí, que sería por ejemplo una bola abierta que contenga el punto, pero si somos capaces de, para cualquier abierto que nosotros tomemos que contenga a X, hallar un cierto natural a partir del cual todos los elementos de la sucesión con subíndice mayor o igual a ese natural se empiecen a meter en ese abierto, que si lo tomamos como bolitas, pues sería empezar a meterse en la bolita.
Y por ejemplo en espacios métricos es mucho más intuitivo porque en los espacios métricos tenemos siempre las bolas abiertas. Entonces si tomamos bolas abiertas que contengan al punto, podemos tomar una bola abierta muy pequeña, tanto como nosotros queramos, pero vamos a poder asegurar que siempre una cola de la sucesión se va a meter en esa bolita chiquita, si es que la sucesión converge a ese punto, ¿no? Y entonces, con ese concepto creo que ya podemos entonces empezar verdaderamente la charla. Les voy a borrar un poquito por acá. Y pues vamos a iniciar con unas pequeñas observaciones. Entonces la primera observación que necesitamos es la siguiente. Observación. Tenemos una caracterización bastante bonita de la clausura en los espacios topológicos, pero quizás deba de mencionarles primero qué es la clausura en un espacio topológico. Entonces, antes de la observación, y qué bueno que me di cuenta, necesitamos ver qué es la clausura en un espacio topológico. Entonces vamos a ver, sea X tau X, un espacio topológico, y sea A subconjunto de potencia de X, ¿no? Definimos la clausura de X de A de esta manera, la denotamos de esta manera como la intersección de todos los subconjuntos de X tal que F cerrado y A es subconjunto de F. Y aquí quizás igual les deba de decir, como comentario nada más, que los cerrados sencillamente, o los cerrados de un espacio topológico, son sencillamente los complementos de los abiertos. Entonces, con eso ya podemos entender esta definición de la clausura de un conjunto, de un subconjunto en un espacio topológico. Va a ser la intersección de todos los cerrados que contienen al subconjunto. De esta manera, una observación bastante inmediata es que de hecho la clausura de X, la clausura de A, perdón, en X, va a ser el menor cerrado que contenga. Hay otras formas de definir a la clausura, mucho más bonitas, pero esta es como la usual porque es bastante fácil de hacerlo, pero hay otras formas de hacerlo mucho más bonitas. Bueno, entonces ya dado la definición de clausura, ahora sí conviene hacer pues una observación. Usualmente, si tratas de obtener a la clausura, por ejemplo, utilizando esta definición, es algo complicado de hacerlo. Entonces tratamos de buscar formas de calcular los puntos que forman parte de la clausura de algún subconjunto. Y entonces una de esas formas de hallarlos es la siguiente. En un espacio topológico, X tau X y A subconjunto de X, se tiene lo siguiente, ¿no? Se tiene lo siguiente. X pertenece a la clausura de A en X, si y solo si, para todo U que pertenece a la topología con X contenido en ese abierto, en ese elemento de la topología. Ocurre que U intersección A es distinto del vacío. Esa es una caracterización que nos sirve demasiado, de hecho yo creo que es una de mis favoritas. Y después de esa observación podemos hacer esta siguiente observación que es muy necesaria. Entonces, observación 2. Entonces, aquí ya voy a omitir el escribir que estamos en un espacio topológico y que A va a representar un subconjunto de X para ahorrarme un poquito de tiempo. Entonces, iniciemos. Notemos que si tenemos esta sucesión de elementos de A,
de A tal que xk converge a x, con x perteneciendo a x, entonces x pertenece a la clausura de A en x, ¿no? Esa observación es inmediata después de esta primera observación. Y bueno, recordando la definición de sucesión. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros nos tomamos un abierto que contenga a x, entonces como la sucesión converge a x, entonces vamos a poder hallar un cierto natural, de tal manera que para todo elemento de la sucesión con subíndice mayor o igual a ese natural, se queda contenido en el abierto. Pero como la sucesión es de elementos de A, resulta ser que cada uno de estos elementos con subíndice mayor o igual a n forma parte de la intersección del abierto con el conjunto A. De esta manera, por esto de aquí, por la observación 1, resulta ser que cualquier abierto que contenga X intersección con A es distinto del vacío y por lo tanto X pertenece a la clausura de A en X. Y entonces después de esta observación, quizás con un poco de, bueno, para ponernos exquisitos, como que le damos nombre al conjunto que contiene a todos los puntos de convergencia de sucesiones de elementos de A, solo para ponernos exquisitos. Pero vamos a darnos cuenta que al final eso va a ser importante para definir a la cerradura secuencial. Ese es un spoiler. Entonces, definición. Sea X tau un espacio topológico. Un espacio topológico. Y A, su conjunto de X. ¿Okay? Definimos a corchetitos de A como el conjunto de todos los elementos de X tal que existe una sucesión de elementos de A tal que convergen al punto. Esto es pura notación. Bueno, de hecho, A con subíndice n significa todas las funciones que van de los naturales en A, pero nosotros sabemos que bueno, las sucesiones son funciones que van de los naturales al conjunto, ¿no? Entonces, eso es pura notación. Entonces, bueno, en resumen, corchetitos de A va a denotar al conjunto de todos los puntos que son puntos de convergencia, vaya la redundancia, de alguna sucesión de elementos de A. Entonces, teniendo en cuenta esto, por la observación 2, tenemos la observación 3, que es la siguiente: corchetitos de A se queda contenido en la clausura de A en X. Eso es inmediato, ¿no? Ahí se tiene. Y está muy bien. Pero, bueno, la mayoría de los que estamos aquí somos o matemáticos o físicos o, bueno, sabemos algo de matemáticas, entonces siempre como que la carrera nos hace que encontremos una contención y nos preguntemos, ¿se dará la igualdad? ¿O no se dará? ¿O en qué caso se da? Y si es que no se da en todos los casos, cuando sucede que sí se da la igualdad, ¿qué propiedades se tiene, no? Entonces, pues justamente es lo que ahorita vamos a examinar. Vamos a ver. Entonces, tristemente, no va a alcanzar, no siempre se va a alcanzar esto. Bueno, corchetitos de A no va a alcanzar a la clausura de A en X. Y hay ejemplos bastante sencillos de eso. Por ejemplo, consideremos el siguiente espacio topológico. Antes de continuar con esta charla. Ejemplo, considérese R tau R. Ok, ya tau R. Tau con, donde tau con va a ser la topología con numeral de R. Ahorita se las defino. Tau con es el conjunto de todos los conjuntos de los reales tal que X
el complemento de U es connumerable. Entonces, este espacio no cumple con que corchetitos de A alcanza a su clausura. Y esto es lamentable, porque, por ejemplo, tomemos el siguiente conjunto. Tomemos A igual a los reales menos este punto de aquí. Ajá. Sí, ajá. Ajá. Sí. Entonces tomemos A igual a los reales menos el unitario del 0. Entonces, hay una observación importante, y me lo van a tener que creer, porque bueno, se la planeaba dar aquí, pero no es difícil, pero sí requiere un poco de frentitas, que la convergencia en este espacio es bastante simple. Las sucesiones que son convergentes en este espacio topológico, en R, con la topología connumerable, son sucesiones que son eventualmente constantes. ¿Qué quiere decir que son eventualmente constantes? Quiere decir que existe un cierto natural tal que para todo natural con K mayor o igual a N0 se tiene que xk igual a x n sub 0, es decir, que ya son constantes, no cambia de valor, siempre toman el mismo valor. Entonces, de esta manera, pues sucede esto de aquí, que corchetitos de A iguala a A mismo, porque todas las sucesiones, todos los puntos de convergencia de sucesiones de A son todos los puntos de A y no hay más, porque son eventualmente constantes. Entonces toda sucesión que te tomes de elementos de A, pues va a resultar que va a empezar a tomar valores de un único elemento de A. Entonces por eso se da esta igualdad. Entonces, si por ejemplo suponemos que corchetitos de A en esa ocasión sí cumple con alcanzar a la clausura de X, entonces estaríamos diciendo que la clausura de X de A es igual a A. Eso significaría, por la observación que hice de que la clausura de A es un cerrado, el mínimo cerrado que contiene A, pues resultaría que A es cerrado. Pero ¿eso qué significaría? Que entonces el complemento de A, que es igual a este amigo de aquí, es abierto. ¿Y eso puede pasar? No, porque ¿quiénes son los abiertos? Son los que tienen complemento, que son, aquí puse numerable, numerable, perdón, que tienen complemento numerable. Y este amigo de aquí no tiene complemento numerable, porque su complemento es R menos un solo punto. Y nosotros sabemos que R tiene una cardinalidad mayor que numerable, ¿no? Sabemos cuál sea. Bueno, o sea, sí sabemos. Hay un problemilla por ahí. Entonces, esto no es numerable, por lo tanto, este no es abierto. Y así, como llegamos a esta contradicción, por suponer que corchetitos de A alcanzaba a la clausura, pues resulta ser que no la alcanza. Y que en este caso, en este espacio topológico, tenemos esta contención propia. Y entonces, pues ya resolvimos inicialmente pues nuestra duda de si es que corchetitos de A alcanza a la clausura, ¿no? Y ahí es donde entra nuestro ingenio. ¿Por qué? Vamos a ver. Ahorita lo que acabamos de llegar solo es a esta contención de aquí. Pero recordemos que el corchetitos de A se le aplica a subconjuntos del espacio topológico, a subconjuntos de X. Entonces, nada nos impide que volvamos a aplicar corchetitos de A a corchetitos de A, porque este sigue siendo un subconjunto del espacio topológico. Y resultamos obtener algo curioso. ¿Por qué? Nótese que tenemos esto. Corchetitos de corchetitos de A también se queda contenido en la clausura de A en X. O sea que aunque volvamos a tomar los puntos de convergencia de sucesiones de elementos en corchetitos de A, esto sigue quedándose contenido en la clausura de A en X. Y de hecho,
también pasa esto. Esta observación voy a necesitar un poquito después, pero ahorita primero pues voy a mostrar esta observación de aquí. ¿Por qué va a pasar esto? Porque ya tenemos esta observación de aquí, ¿no? Esta observación de que cuando le sacas corchetito a un conjunto, entonces ese se queda contenido en la clausura del conjunto. Entonces, en particular, aquí lo que estamos haciendo es calcularle corchetitos a corchetitos de A. Por lo tanto, esto se queda contenido en la clausura en X de corchetitos de A. Pero, eso no lo mencioné, pero la clausura es monótona. ¿En qué sentido es monótona? Que si tú tienes un subconjunto B y C de tu espacio topológico y resulta ser que B se queda contenido en C, entonces la clausura de B en X se queda contenido en la clausura de C en X. Eso pasa. Entonces, como nosotros estamos teniendo que corchetitos de A se queda contenido en la clausura de A en X, resulta ser que por la monotonía de la clausura, eso se queda contenido en la clausura de A en X. Y eso es, ahí vamos a necesitar otra propiedad de la clausura. Otra propiedad de la clausura en los espacios topológicos es que sus puntos fijos son los conjuntos cerrados. De hecho, es un solo sí. Si resulta ser que en un espacio topológico la clausura de B es igual a B, entonces B es cerrado, pero también se da la inversa. Pero también la inversa es cierta. El inverso es cierto. Es cierto. Entonces, como nosotros ya sabemos que la clausura de A en X ya es cerrado, entonces cuando volvemos a aplicar la clausura, pues eso nos da pues la clausura. Entonces eso deja demostrado pues esta propiedad de aquí. Y pues volviendo a aplicar pues el mismo proceso, podemos obtener 3 veces corchetito de A, ¿no? O sea, podemos aplicar 3 veces corchetito a A, pero resulta ser que vamos a obtener de nuevo esto de aquí, que se queda contenido en la clausura de acá, en la clausura de A. Va a resultar esto, y podemos aplicarlo una cierta cantidad de veces, por ejemplo n en los naturales, y se va a quedar contenido aquí. Pero ¿qué pasa si aplicamos una cantidad infinita de veces corchetitos a A? Puede que alcancemos a la clausura a partir de este proceso de obtener corchetitos de A a la clausura. Y pues nuevamente la respuesta es que no necesariamente vamos a poder aplicar, no vamos a poder alcanzar necesariamente a la clausura a partir de la aplicación de un número infinito de veces de corchetitos de A. De corchetitos, perdón. Pero para eso, para mostrarles que eso no pasa y darles un ejemplo un poco rápido, pero bastante bonito, porque de hecho va a ser un espacio topológico que es numerable y va a ir en contra de la intuición. Necesito definir qué es aplicar un número infinito de veces corchetito a un cierto conjunto. Y pues como dirían en mi pueblo, ahí es donde la puerca torció el rabo, porque pues necesitamos de ordinales para eso. Entonces les voy a dar como una introducción algo demasiado intuitiva de lo que son los ordinales, pero los ordinales con su teorema de recursión transfinito e inducción transfinita que generalizan al de los naturales, nos permiten hacer este tipo de cosas como las que voy a hacer, definir procesos de forma infinita. Pero los ordinales, como de grosa forma, creo que le dicen así, son los siguientes. Nosotros tenemos a los naturales aquí. Digamos que todos estos son los naturales.
Los naturales, ahí, ellos tenemos a la inducción matemática, que siempre ocupamos para resolver algunas, por ejemplo, desigualdades o igualdades en cálculo, por ejemplo. Y lo que no siempre utilizamos en esas clases son, por ejemplo, teorema de recursión. Bueno, sí lo utilizamos, pero nunca nos dicen que lo estamos utilizando. pero nos gustaría seguir ocupando pues eso, pero porque pues con recursión utilizamos funciones que dependen de los valores anteriores. Entonces lo que pasa es que nosotros necesitamos construir números o objetos que le sigan en orden a los naturales, y esos objetos van a ser los ordinales. Obviamente todos los naturales van a ser ordinales porque queremos que pues, se extiendan a los naturales, pero pues estos objetos van a seguir a los naturales también. O sea, va a continuar el proceso de ese orden que esos objetos ordenados que tenemos los naturales, los ordinales lo extienden. De esta manera, el primer ordinal que le sigue a todos los naturales, siempre lo denotamos por omega. De hecho es el propio conjunto de los naturales, pero no le digan a nadie que les dije. Entonces después tenemos omega más 1, que sería el siguiente. Y otra propiedad notable de los ordinales es que se pueden ver como el conjunto de todos los ordinales anteriores. De esta manera, pues parece normal que si nosotros continuamos viendo en los ordinales siguientes, como contienen a todos los ordinales anteriores, resulta ser que deberíamos de llegar a algo que, por ejemplo, ya no es numerable, porque, por ejemplo, omega, si tiene al conjunto de todos los naturales, entonces es numerable. Pero, por ejemplo, omega más 1 va a tener a todos los naturales y omega. Entonces, el que le sigue lo va a contener omega más 1 y a todos los anteriores, que sería omega y los naturales. Entonces, parece natural pensar que vamos a llegar a un cierto momento, un cierto ordinal omega 1, que ya no va a ser numerable, es decir, que ya no va a ser biyectable con los naturales. Y resulta ser que sí pasa así. Y le nombramos omega 1 a este primer ordinal, y ya no es numerable. Y podemos continuar este mismo proceso y viéndolo así como que contiene a todos los ordinales anteriores, pues parece normal que va a llegar el momento en que también vamos a llegar a un ordinal que ya no va a ser biyectable con omega 1 y va a ser omega 2. Y bueno, esos objetos con ese orden que ya tenemos aquí, que incluso ya se lo estoy dando intuitivamente por la forma en que lo estoy dibujando, nos permiten hacer la siguiente definición en virtud del teorema de recursión transfinito, que lamentablemente no se los voy a poder ni siquiera presentar por cuestiones de tiempo, porque creo que, bueno, ¿cuánto tiempo llevo? ¿Cierto? 35. ¿Cuánto? 35. Sí, no, pero ese teorema de recursión transfinito que va a quedar volando ahí va a ser el que nos permita hacer la siguiente definición. Entonces, aquí va. Definición. Sea X tau, un espacio topológico y tomemos A, un subconjunto de X. Definimos y tenemos uno ahí como corchetitos de A sub 0 igual a, no hacemos nada, no aplicamos corchetitos. 2. Corchetito de un ordinal alfa, imagínenselo como un número, en principio como un natural, de alfa más 1, de hecho, como corchetitos de alfa, ¿no? Para todo ordinal. Si todavía no han visto ordinales, imagínenselo como si fuera solo naturales, para todo ordinal. Bueno, aquí ya no van a poderlo ver como solo números naturales, pero se lo pueden saltar. Quizás si después checarlo con calma. Corchetitos de A sub omega lo definimos como la unión de todos los A sub alfa, tal que alfa es menor omega, para todo ordinal límite omega, diagrama. En donde que es un ordinal límite, ahí quizás lo debí decir cuando introduje a los ordinales, pero los ordinales límite
son ordinales que no tienen un predecesor inmediato. Por ejemplo, recuerdan que aquí les coloqué a los naturales. Los naturales, y que les puse aquí omega, el primer ordinal que le sigue a todos los naturales. Ese es un ordinal límite porque no tiene un predecesor inmediato, porque si tú te tomas uno antes de él sería cualquier natural n, pero n más 1 le gana, pero es menor a omega porque sigue siendo natural. Y entonces pues esos ordinales que cumplen con no ser con no tener un predecesor inmediato son los ordinales límites, son estos ordinales de aquí. Y en esos casos, ordinales límite, definimos corchetito de A sub gamma como la unión de todos los corchetitos de A sub alfa con alfa menor a gamma, ¿no? Y entonces, bueno, esa definición para estar bien definida necesita del teorema de recursión transfinito, pero pues intuitivamente les voy a mostrar que en efecto esta definición cumple con aplicar corchetitos, un número cualquiera que tú quieras, de hecho, por ejemplo, n veces de corchetitos, ¿no? Por ejemplo, calculemos corchetitos de A sub 2. Según nuestra definición, esto es corchetitos de A 1, ¿no? Porque 2 es igual a 1 más 1, ¿no? Entonces, según nuestra definición, sería aplicar corchetitos a corchetitos alfa, pero en este caso nuestra alfa es 1, entonces sería corchetitos de A sub 1, pero pues otra vez viendo en 2i, ¿quién es corchetitos de A sub 1? Pues resulta ser esto, ¿no? Corchetitos de A sub 1 es igual a corchetitos de A sub 0 más 1. Pues eso sería corchetitos de A sub 0, pero eso por 1i, eso es igual a corchetitos de A, ¿no? Entonces resulta ser que corchetitos de A sub 2 es igual a corchetitos de A. Eso significa que corchetitos de A sub 2 es aplicar 2 veces corchetitos de A. Y entonces si regresamos a mi forma mala de introducir a los ordinales, aquí tenemos a los naturales, aquí tenemos omega. Entonces, cuando nosotros tomamos A sub omega, eso significa que estamos aplicándole un número numerable de veces, corchetitos, a. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos aplicándole omega veces, la misma cantidad de naturales a corchetitos a. Eso es lo que estamos haciendo verdaderamente. Entonces ya definimos lo que es aplicar un número infinito de veces corchetitos a. Esa es la definición. Y entonces, pues justamente ahí surge, o inmediatamente cuando tú te imaginas a los ordinales y dices, bueno, es que tienes tantos ordinales como quieras, no importa qué cardinal tengas, porque de hecho un cardinal es un ordinal, pues puedes calcular su corchetito de A con ese ordinal. Entonces, como que aparentemente podemos observar que si bien siempre va a pasar esto, porque eso también se demuestra, pero igual no puedo demostrarlo ahorita, que corchetitos de A sub alfa se queda contenido en la clausura en X de A. Pues aparentemente, porque también otra propiedad que tampoco puedo demostrar ahorita por tiempo, pero que también pasa es esto se queda contenido para todo alfa menor o igual a beta ordinal. Porque eso pasa, estas dos propiedades pasan, que si tienes corchetitos de A sub alfa, pero si tienes dos ordinales alfa y beta, de tal manera que alfa es menor o igual a beta, entonces pasa esto. Corchetitos sub alfa de A se queda contenido en corchetitos de A sub beta. O sea, hay monotonía, por decirlo así. Y eso siempre se queda contenido en la clausura. Entonces, de esta manera estamos obteniendo como una sucesión creciente
Entonces es normal pensar o preguntarte si alguna vez con algún ordinal vas a alcanzar a la clausura, porque estás disponiendo de todos los ordinales, estás disponiendo de algo masivo. Entonces es natural preguntarte si en verdad lo alcanza, y resulta ser que no. Y bueno, no siempre. Pero lo que sí podemos decir, o más bien algo que nos muestra o nos manda la intuición de que quizás no lo alcance, es el siguiente resultado. Teorema, se le llama de estancamiento, de hecho. No, el nombre es propio mío porque pues creo que nadie lo llama así, pero está bonito, de estancamiento. Estancamiento. Para todo espacio topológico X, A o X, y A un subconjunto de X, se tiene que esto pasa. Bueno, de hecho puedo poner así. Todo ordinal. Entonces este se llama de estancamiento porque esta sucesión va a llegar al momento en que se estanca. Va a llegar un ordinal en el que ya no creces más. Ya siempre vas a lograr la igualdad, ya no pasas de ahí. Es como volverse eventualmente constante, ya no creces más. Eso es lo que pasa. Entonces, así, aunque en un principio pensamos que sí es quizás probable que podamos alcanzar a la clausura porque pues, los naturales son muy grandes, son masivos, y pues puedes seguir creciendo, resulta ser que no, porque no creces siempre. La sucesión no es estricta, no siempre vas a tener que esto es propio de acá, sino que resulta ser que te vas a estancar en un momento, y que sea en omega 1 no es casualidad, es por su propiedad de ser el primer ordinal no numerado. Por esa propiedad puedes demostrar esto. De hecho, si quieren, bueno, después de la plática podemos demostrarlo juntos. Este es el que más me gusta de aquí y estaría súper cool que se quedara. Pero entonces con este teorema podemos observar que ya no es tan probable que siempre alcances a la clausura, y de hecho pues no siempre lo vas a hacer, y para eso tenemos un ejemplo bastante bonito, y este se lo voy a poner por acá. De hecho este ejemplo sí tiene nombre, pero ¿cuál era su nombre? Sí, le llaman espacio de Arensford. Espacio de Arensford. Bueno, no le pongo el nombre porque no sé cómo se escribe Arens. Entonces, tomemos X igual a los naturales, cartesiano los naturales, que sería, lo voy a hacer como un bosquejo. Y el 0, aquí, pienso por acá, pienso por acá, imagínense que este es n cartesiano, ¿no? Entonces definimos ahí la topología del Arensford. De la siguiente manera. U va a pertenecer a tau sub A, F, sí y solo sí. Ocurre alguna de estas dos condiciones. La primera es que el punto 0,0, este de aquí, no va a pertenecer a U. Y la segunda condición está larga de escribir, pero no tan difícil de ver aquí.
bueno, en palabras, que sería una condición, o 2, que sería que 0,0 pertenece a U, y existe un cierto subconjunto de los naturales, finito, tal que pasa lo siguiente. Tal que para todo M que pertenece a los naturales menos F, el conjunto de todos los N que pertenecen a los naturales, tal que M, N no pertenece a U, es finito. Está muy largo de escribir, pero básicamente los abiertos en este espacio topológico, es decir, los elementos de la topología, son los subconjuntos que no contienen al cero, o los subconjuntos que contienen al cero, pero solo hay un número finito de columnas que no contienen a todos sus elementos. Por ejemplo, un abierto sería este de aquí. O sea, imagínense que todas las columnas las tenemos para allá. También esta columna la tenemos completa. Y que en esta columna solo se tienen estos dos elementos. Este es un abierto porque aunque contiene al cero, solo hay una columna que no contiene un número finito, que no contiene un número finito de elementos. Por eso ese es un abierto. Esta es la definición de esta topología en X, ¿no? Y entonces resulta ser que este espacio no cumple con esto de aquí. Que corchetitos de A sub omega 1 alcanza la clausura. ¿Y cuál es el subconjunto A que nos tomamos? Pues resulta ser que el subconjunto A que no cumple, o al menos uno que no cumple, es los naturales, cartesianos los naturales, quitándole solo el punto 0,0. Porque este conjunto cumple con que cada una de sus sucesiones convergentes convergen en el propio conjunto A. Dicho de otra manera, pues pasa esto de aquí. Y pues de hecho eso implica esto pasa. ¿Y por qué todas las sucesiones de A convergen en A mismo? Porque tomémonos una sucesión, bueno, quizás todavía escribirlo, pero bueno, sí, tomémonos una sucesión de elementos de A. Tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es que cada columna contenga un número finito de elementos de la sucesión. Entonces, ¿qué haces? Quítale todos esos, o sea, a n cartesiano n, quítale todos esos elementos. Como los elementos de la sucesión te los estás tomando en A, ninguno de esos es 0, bueno, el 0,0. Entonces, resulta ser que n cartesiano n, quitándole esos elementos de la sucesión, es un abierto que contiene al 0, pero por como lo estás definiendo, no contiene a ningún elemento de la sucesión. Por lo tanto, no puede converger al 0,0. Por lo tanto, converge en A. Y ahí está el primer caso. En el segundo caso en el que exista alguna columna que tenga un número infinito de elementos de la sucesión, pues ¿qué haces? Pues quitas esa columna y ya. ¿Por qué? Porque al quitarle solo esa columna no va a tener, bueno, si resulta ser que la columna que contiene un número infinito de elementos de A resulta ser esta de aquí, pues le quitas todos menos el 0, ¿no? En ese caso. Y entonces ese va a ser un abierto que va a contener al 0, por como lo estás tomando. Pero, pues como hay un número infinito de elementos de la sucesión en la columna, puedes tomarte una subsucesión ahí, una subsucesión de la sucesión original que esté contenida en esos elementos que están ahí, ¿no?
De esa manera, ese va a ser un abierto que contiene al 0, pero esa sucesión que te estás tomando no converge al 0,0. Pero entonces ya valió, porque si la sucesión convergiera al 0,0, cualquiera de sus sucesiones debería de converger también al 0,0. Y entonces pues no. Y entonces así se demuestra que pues justamente cualquier sucesión de A debe de converger en A mismo. Y entonces por lo tanto se da esta igualdad aquí. Corchetitos de A es igual a A. Y por lo tanto pues no se da lo que les decía de aquí, de que corchetitos de A sub omega 1 es igual a la clausura en X de A. ¿Por qué? Porque si suponemos que se da, entonces tendremos esto de aquí. A es igual a la clausura, bueno, la corchetitos de A sub omega 1 es la clausura de A en X. Eso significaría que hay cerrado. Y eso no pasa. ¿Por qué? Porque si esto pasara que fuera cerrado, entonces su complemento sería abierto. Pero aquí es su complemento. Es igual al unitario del 0. Y no cumple con eso. Y ya. Por eso, pues, no se da la igualdad entre corchetitos de A sub omega 1 y su clausura. Entonces aquí tenemos un ejemplo. De hecho, creo que podríamos tomar de nuevo a R con la numerable, pero este me parece bonito porque estamos teniendo el ejemplo de un espacio que es numerable, que tiene la cardinalidad de los naturales, y pues las sucesiones se toman en los naturales, que resulta ser que no ocurre esto de aquí, que la corchetito de A sub omega 1 alcanza la clausura. Eso no pasa. Entonces por eso ese ejemplo me gusta y es bastante útil. Y entonces aquí ya viene pues la parte final. ¿Qué pasa? Ya vimos que no siempre se alcanza, pero ¿qué pasa cuando se alcanza? Pues que obtienes una cierta clase, un cierto tipo de espacios topológicos especiales, con una propiedad que nos recuerda mucho a los espacios métricos, pero que es un tipo mucho más general de espacios métricos, de espacios topológicos. De hecho, todo espacio métrico va a resultar ser un tipo, bueno, va a ser uno de estos espacios topológicos. Pues vamos a ver. Definición. Definición. Sea X tau un espacio topológico. Un espacio topológico. Decimos que X tau es secuencial. Sí, para todo A subconjunto de X se tiene que corchetitos de A sub omega 1 alcanza a la clausura. De hecho, aquí ya debería decirles a este de aquí lo definimos como la cerradura secuencial de A. En este sentido, estamos diciendo que un espacio topológico es secuencial si su cerradura secuencial alcanza la clausura. Justamente. Así lo definimos. Y, pues, bueno, quizás no por obvias razones, pero siempre buscamos una forma de trabajar más amena, ¿no? Porque pues no puedes estar calculando siempre pues, tu cerradura secuencial con omega 1, ¿no? Entonces, pues es ahí donde pues buscamos una caracterización, y es la que les voy a mostrar. Ya está mi teoría. Entonces, lo veamos como teorema. Caracterización de los espacios secuenciales. Los espacios secuenciales. Y no digo que esté mal esta construcción, pero o sea, me agrada esto porque como que es más natural definir así los espacios secuenciales que de la otra manera, porque
ahorita vamos a obtener una equivalencia, una caracterización de los espacios secuenciales, pero es que esa forma, si yo podría haber llegado a decirles, esto es un espacio secuencial y ya me voy, pero el problema con esa definición es que es casi por dedazo de Dios. Sí, porque no hay nada de intuición atrás, solo es como decir, pues ahí está, y ya. O sea, eso es un espacio secuencial y trabaja ahí, y es por obra de Dios que tiene la propiedad que vas a tener, pero no es así. Está todo esto detrás. Entonces vamos a ver. Sea X tau un espacio topológico. X tau es secuencial. Sí y solo sí. Solo sí. Para todo A. Bueno, para todo F, tener esa potencia de X, es decir, que es un subconjunto de X. F cerrado. Aquí de hecho tendría que ser sí solo sí, pero más bien F cerrado, probado G. Que toda sucesión de A, toda sucesión de F, perdón. Toda sucesión de F converge. Esa es la caracterización. Y está bonito, porque así ya puedes trabajar. Bien. Entonces vamos a ver, vamos a demostrar a este lado. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Entonces vamos a suponer que va a ser secuencial. Entonces eso significaría que para cualquier subconjunto que te tomes ahí, pasa esto de acá, ¿no? Es igual a la clausura en X de A. Entonces debemos de probar que si tienes un subconjunto F y pruebas que toda sucesión converge en él, entonces eso es cerrado. Entonces veamos, sea F, subconjunto de X, tanque, a toda sucesión de F converge en él. Entonces, de hecho pasa esto. Por lo tanto, ¿ocurre qué? F es igual a 1 es igual a la X, por lo tanto es cerrado. 5 minutos. Oh, a ver si bueno, ya solo les voy a alcanzar a enunciar la proposición en la que te dice la propiedad que tienen los espacios secuenciales y demostrar esto. Entonces ahora vamos a suponer a la inversa. Y esto es por ser secuencial, ¿no? Porque así definimos a la secuencialidad. O sea, un espacio secuencial sí pasa esto. Y esto es como la menos interesante. La interesante es esta de aquí. Pues vamos a ver. Entonces tenemos esto de aquí, que vamos a suponer que cualquier subconjunto de X es cerrado, probado que toda sucesión de F converge en F, ¿no? Entonces vamos a ver. Sea A pertenece a la potencia de X, es decir, que es subconjunto de A. Entonces, ya sabemos que pasa esto de aquí, esto de acá, queda contenido aquí, y esto se queda contenido en la clausura de X de A. Entonces nos restaría probar que la clausura, esto lo voy a poner por aquí, la clausura de X en A se queda contenido en esto de aquí, sería A sub omega 1. Pero ahí está lo chido,
Este de aquí ya cumple con la propiedad de acá, es decir, que cualquier sucesión de elementos aquí converge aquí mismo. Entonces, como ya cumple con la propiedad ya, por nuestra hipótesis, es cerrado. A lo mejor parece ser un juego de palabras, pero no, o sea, sí es necesario esa condición que está allá. Entonces, luego como este es cerrado, se tiene que a la clausura en X de A se queda contenido en este de acá, porque la clausura es el mínimo cerrado que lo contiene. Por lo tanto, se tiene esto de acá. Y terminamos con la equivalencia. Esa es la forma de verlos a los espacios secuenciales. De hecho, siempre se los van a, si alguna vez llevan topología y les definen los espacios secuenciales, es seguro que se los van a definir de esta manera. Como un espacio topológico en el que un subconjunto va a ser cerrado si pasa esto, ¿no? Que toda sucesión en él converge en él. Entonces, pues ya no me va a dar tiempo, pero voy a presentarlo rápido. Ese sí lo quería demostrar porque pues era lo que quería, una de las cosas que quería llegar, pero bueno, va. O sea, el teorema es el siguiente. Sea X, tau, un espacio secuencial. Un espacio secuencial. Una función f que va del espacio topológico X, tau X, en el espacio topológico Y, tau Y, es secuencial. Es continua. Es continua si y solo si. Si y solo si. Es continua por sucesiones. La de continua por sucesiones significa como el que nos enseñaron en cálculo. Es decir, que si tenemos una sucesión en el dominio que converge a X, entonces la sucesión de imágenes converge a f de X, ¿no? Eso es la continuidad por sucesiones. Y resulta ser que en los espacios secuenciales se tiene esa propiedad de que la continuidad es equivalente a la continuidad por sucesiones. Y entonces puedes decir, bueno, pero en cálculo me enseñaron que en mis bonitos R, N, pues se tiene eso, de que la continuidad es equivalente a la continuidad por sucesiones. ¿Será que pues los espacios secuenciales son los espacios métricos? Porque bueno, los RN son de hecho pues, espacios métricos. Entonces te preguntas si se da esa igualdad, o sea que todo espacio métrico es secuencial y todo secuencial es métrico, y resulta ser que no. Resulta ser que de hecho se tiene lo de aquí. Los 1 a n, los espacios que son primeros numerables, no definí ya lo que eran primeros numerables, se quedan contenidos en unos espacios que se llaman Flechet, que son los espacios en los que de hecho siempre se alcanza esto de aquí. Porque no sé si les dije, pero el que comiences a hacer o te estanques en omega 1 no quiere decir que te estanques antes. Entonces, los espacios de Flechet van a ser en los que te estancas al primer paso, al tomar corchetitos de inmediato. En el primer paso, esos son los espacios de Flechet. Esos se van a quedar contenidos propiamente, los primeros numerables. Es decir, que todo espacio primero numerable es espacio de Flechet, pero no todo espacio de Flechet es primero numerable. Resulta ser, además, que todos los espacios de Flechet, y eso es más natural, se quedan contenidos en los secuenciales. Así que, no, la propiedad de continuidad equivalente a continuidad por sucesiones tampoco es propia de los espacios métricos. Así que hemos hallado otra propiedad que tiene nuestros bonitos espacios métricos, pero que no los caracteriza. La continuidad por sucesiones no caracteriza los espacios métricos. Hay otros espacios que tienen esa propiedad, pero que no son espacios métricos. Y pues sí, está genial, y eso es lo que quería llegar. Porque pues sí, el toro es cuernudo, pero pues no es toro por tener cuernos grandes, ¿no? Sí, y pues creo que con eso comentaría. ¿Alguien tiene preguntas? Los espacios primero numerables sucede que son los espacios métricos. Eso sí se da. No se da. No siempre se da. Porque si tienes espacios primeros numerables,
que no son espacios métricos. Pero todo métrico sí es. Sí, todo espacio métrico sí es primero numerable, pero eso sí no, eso de hecho lo debí de colocar aquí. Métrico se queda contenido en primero numerable. Ser espacio secuencial es propiedad topológica, se preserva bajo homeomorfismo. Sí, se preserva bajo homeomorfismo. Igual es productiva y es factorizable. ¿Nadie más tiene dudas? Pero yo tengo una pregunta. ¿Esto puede tener una aplicación práctica? O bueno, sí la tienes, pero ¿cuáles serían los ejemplos? En la vida real. No, bueno, no vislumbra alguna aplicación a la vida real. Sí. Pero pues igual acaban de construir que Aren Spot no es O sea que no se aplica. métrico. ¿Vale? Concluiste que Aren Sport no es métrico. Ajá, sí, de hecho. Es una aplicación. Bueno, sí. Sí, pero tú te referías más como hacia la química o hacia la física o algo así. Pues, por ejemplo, para calcular áreas sobre materiales o algún ejemplo práctico. No, bueno, de hecho, incluso es muy menos aplicable porque en estos espacios que estamos trabajando no son métricos. Entonces, como no son métricos, no podemos hacer ese tipo de cosas como integrar o... Confundí porque entonces un espacio métrico no es medible en este caso. No, es que esto no es que signifique que sea medible, por decirlo Como así. yo no sé así mucho de matemáticas como ustedes, yo soy químico, entonces por eso tengo confusiones ahorita. Ajá, es que ahorita lo que estamos mostrando es esta propiedad de aquí, de continuidad por sucesiones. No es decir si en un espacio tienes una medida o no, sino otra cosa muy distinta que es la continuidad por sucesiones, que es la que definí aquí. Pero no tiene que ver nada con si puedes dotar al espacio de una distancia o no. De hecho, siempre podemos dotar de una distancia a cualquier conjunto. Bueno, decimos así, pero es que siempre cuando decimos sí puedes dotar a un espacio de una métrica, siempre nos imaginamos a la métrica trivial, ¿no? Pero pues sí, de hecho puedes dotar a cualquier conjunto de una métrica, de una forma de medir. Nada más que entre más complicada sea tu métrica, más cosas tenga, más divertida es, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, con la métrica trivial no puedes hacer nada, pero puedes, no sé, estar estudiando y de pronto haya una forma de distancia en el conjunto que sí sea interesante, que te dé cosas, que te revele cosas. Por ejemplo, la distancia normal que tenemos en el espacio que vivimos, R3, nos da muchas cosas. Por ejemplo, podemos integrar, modelar cosas, resolver ecuaciones diferenciales. Ahí está bonito, está genial. Pero, pues en este caso, pues no tiene nada que ver porque esta propiedad es independiente de eso. Lo que pasa es que estás rescatando aquí solo la esencia del espacio métrico. O sea, es algo muy interesante porque puedes medir sin tener regla, ¿no? O sea, simplemente estás agarrando la esencia de lo que quieres hacer con sus